Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es Plenario, cerrando una semana sumamente intensa en la que hoy concluyen las sesiones, el periodo de sesiones extraordinarias. Hubo 3 sesiones, finalmente 2 en diputados, una ayer en el Senado. De todo lo que pasó en el Senado ayer, donde se completó toda la tarea hecha previamente en la Cámara Baja, porque eran todas medias sanciones que finalmente terminaron tratando en la Cámara Alta. De todo eso vamos a hablar a lo largo de este programa porque, bueno, se aprobaron entonces 4 leyes, 4 de los 7 temas que había encomendado el oficialismo hacia el Parlamento. En realidad, si vamos al caso, fueron 5 porque ahí figuraban pliegos también. Pliegos era otro de los temas que figuraba. Y ayer también se aprobaron pliegos militares y pliegos diplomáticos. Claro, todos pensaban cuando hablaban de pliegos que estábamos hablando de los pliegos para la Corte Suprema. Ariel Lijo, Manuel García Mansilla. Bueno, finalmente eso quedó en veremos. Es toda la expectativa que despierta porque, bueno, no se terminó tratando en extraordinarias. Veremos si se deja para el periodo ordinario o si, como muchos dicen, la próxima semana hay novedades en materia de decretos. De todo eso vamos a hablar a lo largo de este programa. Estamos cargadísimos de información con mi compañera Daniela. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ahí te interrumpo un segundo, así mientras vos te solucionás un problema de micrófono que tenemos ahí, pero bueno, ya vamos a volver con Daniela, que Daniela está cargadísima. Yo voy a esperarla a ella para que le vuelva la voz, para que arrancar con lo que fue las votaciones del Senado ayer. Ayer la sesión fue una sesión extensa. Pero no tan extensa como se podía llegar a esperar, porque bueno, había 4 temas que habían demandado una extensa sesión en la Cámara Baja y bueno, en el Senado son menos, obviamente. Suelen ser más ordenados los debates por una cuestión cuantitativa sobre todo. Y bueno, finalmente la sesión que arrancó a las 12:31 con 37 senadores sentados en sus bancas, finalmente terminó, estoy haciendo cuentas a ver cuándo terminó, poco después de las 11 de la noche. Así que bueno, fueron casi 12 horas. Pero bastante lógico esa tarea. La primera parte estuvo dominada por las cuestiones de privilegio, apartamiento de reglamento, intento de creación de comisiones, bueno, todo lo que se esperaba en un clima intenso, pero dentro de todo más o menos con cierta tranquilidad. Hubo momentos de tensión, por ejemplo, cuando en determinado momento el senador Martín Lustó pidió la palabra, pidió para una interrupción porque, bueno, hizo referencia a un ataque que estaba sufriendo en ese momento en las redes sociales de parte de los trolls que él mencionó en ese momento, porque, bueno, había circulado en las redes sociales, se acaba de hacer un homenaje a la familia Vivas. Recordemos, ayer se conocía que bueno, se habían entregado los cadáveres de los 2 chicos, se suponía que se había entregado también el cadáver de la madre, Shiri, se había también entregado. Finalmente se determinó, para ponerle más dramatismo a toda esta situación, se determinó que no era la madre la que figuraba en ese cajón. Veremos cuál fue el destino de Shiri. Pero bueno, finalmente se hizo un minuto de silencio y se le reprochaba en las redes sociales a Lustó que no había votado a favor de ir por el minuto de silencio. En realidad se aclaró, esas cosas lo que se vota a mano alzada ni siquiera se levanta la mano, y aparte la votación la establece el jefe del bloque. Ayer lo comentamos también ese tema, pero bueno, vale traerlo a colación, esa cuestión que fue uno de los datos salientes de esta sesión. Y ahora sí, vamos con Daniela. ¿Cómo estás de nuevo? ¿Cómo estás, José? Ahora Un sí, placer ahora te acompañarte. Soy escuchamos. como la sirenita de Yargo para mi voz. Bueno. Bueno, sí, lo que como bien comentaba fue una sesión que fue muy larga. Temas muy delicados, muy importantes todos.
y que tuvo muchos cruces, que tuvo mucho debate y que fue también, bueno, objeto de escándalo, más que nada de la UCR, no solamente por esta cuestión que mencionabas de Lustó con los supuestos trolls y esa confusión con respecto de su votación, pero también por lo que fue la comisión, el intento de crear una comisión investigadora para investigar al presidente Javier Milei y todos los hechos que están detrás del caso Libra. En ese sentido, yo creo que fue como el tema de la sesión, porque no se esperaba ese semejante batacazo y en algún punto lo que era la suspensión de las PASO, la aprobación también de los proyectos penales. Bueno, había como un ánimo de optimismo con respecto de que esos proyectos sí iban a prosperar en el Senado. Pero como te estaba diciendo cuando no tenía voz, hay una cuestión que quedó afuera y que se pensaba tratar hoy, y no se trató hoy, que tiene que ver con los pliegos de la Corte Suprema, que es un aspecto de lo que conforma el temario de las sesiones extraordinarias que para el Ejecutivo era muy importante, porque recordemos cuando hubo un amague de convocar a extraordinarias en diciembre, si bien finalmente no formó parte de ese temario que difundió el vocero presidencial, que al final nunca se oficializó, sí era algo que en los pasillos de la Casa Rosada lo repetían mucho. El tema de las vacantes en la justicia era una de las prioridades del Ejecutivo y eso no prosperó. Ya para la mitad de la semana se podría decir que estaban, te diría, dando de baja el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema. Pronto empezaron a trascender distintos nombres, con la posibilidad de que, bueno, siempre García Mansilla sea designado por decreto porque no tenía consenso en el Senado y que lo acompañe otro que no sea el hijo. Bueno, por las últimas horas hay otras versiones. Las otras versiones es que directamente no sean ni Lijo ni García Mansilla. Y también está la opción que no descartan, es que sean Lijo y García Mansilla por decreto. O sea, las versiones son un montón. Lo cierto es que si bien hubo un dictamen para el Lijo, para García Mansilla no, los votos, los supuestos 2/3 que el juez federal tenía en el Senado, quedaron abajo de la alfombra. Nadie quiso mostrar las cartas y ni siquiera para dar quórum. Porque ¿cuál fue el problema? El problema fue que Unión por la Patria dijo: yo no voy a dar quórum ni para la sesión del jueves, ni para la del viernes que iba a ser hoy para el hijo, ¿no? Puntualmente. Lo que se charlaba ayer era la posibilidad de que quizás durante el transcurso de la sesión, cuando se haga después, digamos, de aprobar los demás proyectos, aparezca una moción para incluir al hijo en el temario. Tampoco sucedió. Nadie quiso mostrar las cartas y finalmente si esos votos están o no están, todavía no lo sabemos. Recordemos que sí es cierto que el Senado puede aprobar los pliegos de la Corte Suprema durante todo el año legislativo si quiere, pero el gobierno tiene solamente la semana que viene para designarlos por decreto. Claro. Porque tiene que estar en el Senado en receso para poder designarlos vía decreto. Por lo tanto, tiene que definirse en las próximas horas y de los próximos días, el fin de semana, porque la semana que viene es la última oportunidad para el Ejecutivo de nombrar a jueces por decreto este año. Por lo pronto, ese es el plan. ¿A quiénes? Es todavía lo que no se sabe. ¿Y cómo va a reaccionar el Senado a eso? ¿Y cómo va a reaccionar la Corte a una designación por decreto? Va a ser interesante de ver durante el resto del año. Será muy interesante, seguramente. Vamos a seguir hablando de ese tema. Aclararemos también que Ariel Lijo no quiere asumir por decreto, fundamentalmente por el hecho de que, bueno, él en ese caso tiene que renunciar, en cualquier caso, para ir a la Corte tiene que renunciar a su cargo de juez federal e ir a la Corte por decreto en comisión implica que a fin de año se revé si sigue, si no sigue, se lo pone en consideración de nuevo, ya más difícil que lo vayan a nombrar por los votos, así que es muy complicado y en ese caso Ariel Lijo ha dicho que prefiere no asumir de esa manera. Veremos qué termina sucediendo, como decía Daniela. Ahora vamos a ver el clima, cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires, cómo va a estar el fin de semana, que es lo que más nos interesa ahora, y después seguimos. Uy, se acabó el sol. Ahí vemos, ahora hasta ahora había sol, bueno, pero para las próximas horas se prevén lluvias, 32 grados de máxima, mucho calor, 25 de mínimas. Para mañana también 32 de máxima, 27 de mínima. Y el domingo, para completar un domingo nublado y con lluvias intermitentes, inestables, digamos,
37 grados de máxima y 26 de mínima para el domingo. Un fin de semana tal vez matizado entre nubes y sol de a ratitos. La peor combinación, la lluvia y encima, perdón, Sí. la lluvia y el calor de 30 y pico de grados. La humedad a la orden del día es lo que va a estar. Vamos a ir, entonces, pasó tanto ayer en la comisión, vamos a ir por orden, pero no tanto por orden. Vamos a ir por orden de lo que fueron los debates de las leyes, especialmente. Lo primero que fue es la votación de las PASO, que finalmente resultó aprobada. Resultó aprobada. Una característica que tuvo este debate en el Senado fue que, a diferencia de lo que era el Senado, donde vos terminabas de escuchar el discurso de uno y no sabías que iba a votar. Acá te mostraban las cartas de entrada y te cerraban y diciendo, y por eso voy a votar así. O sea, te daba la sensación de que iba a votar de alguna manera, salvo un discurso que amagó para un lado y después terminó siendo para el otro, que fue el de Tagliaferri. El de Tagliaferri, sí. Pero explicó por qué era el cambio, por qué era su crisis existencial respecto de qué hacer en ese tema. Ella terminó votando a favor de la suspensión, porque dijo, porque en el fondo quieren eliminarlas y nosotros vamos a tratar de que eso no suceda, y nos parece que este momento no sería para hacer las elecciones PASO, sería hacerlas quemar el sistema. Entonces, eso finalmente sucedió. ¿A vos qué te pareció más o menos también? Es verdad que todos estaban anticipando cuál iba a ser su voto después, pero ¿sabes qué? Lo que yo noté también es que hubo muchos que anticipaban, yo te voy a apoyar la suspensión de las PASO, pero esta es la única vez que yo te voy a apoyar con esto. Claro. O sea, fueron 43 votos positivos y fue una amplia mayoría de los 37 que necesitaban, puesto que era una ley electoral. 20 negativos. Ahí los vemos. 6 abstenciones, 3 ausentes. Tanto las abstenciones como los ausentes, los negativos conformaron Unión por la Patria, el kirchnerismo duro y algunos de la UCR. Pero las abstenciones y los ausentes también fueron todos Unión por la Patria, con la salvedad de Carolina Lozada, que finalmente figura como ausente, pero estaba presente y dijo que iba a votar en contra. Y justo se levantó en el momento de la votación. Claro, pero creo que se levantaba a propósito. Fue raro, pero quedó figurando como ausente. Muchos, viste, decían, esta va a ser la única vez que te lo voy a apoyar. Voy a suspender las PASO hoy. Pero no hay chance de que yo prorrogue esto, claro. Decía Edith Terenzi, por ejemplo. Claro. Tagliaferri también defendió las PASO y dijo, pero bueno, por única vez la voy a apoyar suspenderlas. Eso va a ser llamativo, puesto que, bueno, recordemos que sí, como bien decía recién José, es un proyecto que el oficialismo lo planteó para eliminarlas definitivamente y que al no tener el consenso para ir adelante con eso, dijo, bueno, lo único posible para no tener PASO este año es ir con la suspensión, y después más adelante, de cara a las presidenciales, muy probablemente insistan con la eliminación de las PASO. Recordemos que justamente el año que viene van a haber bancas renovadas, claro. No hay chance que el oficialismo no aumente su representación en el Congreso, y veremos si consigue el año que viene o el próximo el apoyo para avanzar con la eliminación, que es la verdadera intención de cara a las presidenciales del 2027, junto con también un apartado que modificaba el financiamiento de los partidos políticos, que también fue descartado del proyecto en esta oportunidad. Pero bueno, ahí tenemos los... Me llama la atención, obviamente todos los ojos siempre van a Unión por la Patria, que la cantidad de afirmativos, casi sí. se dividió 50 y 50, 11 afirmativos. Si querés los repasamos, cuáles fueron los tenemos muchos que responden a los que ya habíamos anticipado durante las últimas semanas, sí, ¿no? Santiago del Estero, los tres santiagueños, el catamarqueño Guillermo Andrada. Exacto. Tucumán, Mansur y Sandra Mendoza, sí. Exactamente. Y la sorpresa, me parece que no fue tan sorpresa, porque acá hicimos hincapié en que atentos con Formosa, dijimos. Sí. Margarita González fue ese voto de Insfran que apareció entre los afirmativos. Bueno, recién mencionábamos en el programa anterior, José Mayans de Formosa, negativo.
¿Y te acordás que Germán Claro. Martínez, jefe de bloque, fue por la abstención? Sí. Y en cambio, jefe de Interbloque, en realidad, en el Senado, Mayans directamente fue con el botón rojo. Muy raro verlo votando a favor de una... Y claro. sí, ¿sabes lo que? Un dato para mí muy llamativo de Mayans con respecto de las PASO fue que durante el debate de la suspensión de las PASO, él no dio un discurso. No habló. Ah, Sí habló en el detalle resto de los debates, importante. se Habló en refirió todo. a las PASO durante la sesión, pero cuando fue el debate para la suspensión de las PASO, él no dio discurso. Y tiene lógica por el hecho de que, bueno, sos presidente del bloque, vas a votar de una manera determinada y que casi contra la otra mitad de tu interbloque. Claro, que no es representativa de todo el resto Claro, entonces, bueno, ¿para qué voy a hablar? ¿Para criticar a los que no van a votar así? Claro, O sea, realmente... exactamente. Bueno, en ese sentido, en el Senado ya se vieron venir esta situación. Claro. Recordemos que cuando fue en diputados, que hubo también divisiones de las mismas provincias, en lo que fue el debate hace 2 semanas, siento que fue hace 2 meses, fue hace 2 semanas nada más. Sí. Primero hubo un intento de mantener como una disciplina de bloque de parte de Germán Martínez. Quedó completamente expuesto que eso no iba a poder suceder. Y en cambio en el Senado directamente, ya anticipándose a que iban a haber diferencias en la votación, dijeron, bueno, hacemos esto, no colaboramos con el dictamen, no colaboramos con el quórum y damos libertad de acción. Claro. Directamente ya lo plantearon desde el inicio y fue exactamente lo que pasó. En diputados se intentó algo así, pero necesitaban a Unión por la Patria para dictaminar y fue justamente Unión por la Patria el que salvó el dictamen a último momento. Por lo tanto, no pudieron seguir esa misma línea, pero en el Senado sí. De hecho, los 37 que necesitaban para el quórum de la sesión, justamente los consiguieron gracias a todo el resto de los bloques dialoguistas, como se le dice, aunque incluso no votaban a favor de la suspensión. Por ejemplo, la UCR tuvo una fisura muy importante dentro de lo que es la votación de la suspensión de las PASO y sin embargo colaboraron con el quórum, se habían comprometido con el gobierno para habilitar la sesión, y Unión por la Patria, que sí iba a apoyar la suspensión de las PASO, no quiso apoyar, no quiso colaborar con el quórum. O sea, algo insólito. Claro, recordemos, de la UCR hubo 8 votos a favor, como ahí lo vemos, Sí. 8 votos a favor. Hubo 4 en contra, que fueron los de Martín Lustó, Maximiliano Abad, Pablo Fama. Blanco y Flavio Fama. Y bueno, en Carolina de Lozada, reitero, con ella la quería votar en contra. voluntad de votar en contra, pero Se terminó sentándose. autopercibía como votando en contra, pero no estuvo presente. Flavio Fama sorprendió porque no lo vi, estaba fuera del radar nuestro. Y él habló inmediatamente después de Guillermo Andrada. Que es catamarqueño, su comprovinciano, y Andrada parecía que se habían invertido los roles, porque Andrada habló a favor de la suspensión, o sea, fundamentando su voto positivo, que tenía también lógica, no solamente porque está alineado con su gobernador Raúl Jalil, sino también porque ellos van por la eliminación de las PASO, en realidad. A muchos les pasó eso. Sí. Y Fama habló inmediatamente después y dio todos los argumentos rebatiendo por qué pensaba que los elementos que se están esgrimiendo para suspenderlas o eliminarlas en un futuro son erróneos. Él defendió y ya después se me mezclan un poco, pero algunos dijeron, no sé si fue Fama, algunos dijeron, creo que no fue Fama, pero decían, bueno, muchos de los que estamos acá no hubiéramos estado acá si no hubiera sido por las PASO. Esa era la realidad. Y Muchos tiene llegaron sentido a que lo diga un radical. Seguramente. También las abstenciones, recordemos, respondieron a Benzuzán, el Daniel Benzuzán, Lucía Corpacci, Silvina García Larraburu. También de UP, viste, todos. El senador Lewandowski, también Florencia López y el senador Rejal, los dos riojanos que hicieron lo mismo que en diputados, o sea, se abstuvieron a instancia de sus respectivos gobernadores. Acá era más lógico, también nos costaba ver, por ejemplo, a Florencia López, que es áspera con el oficialismo, como votando una cosa que es de aquellos que dicen me corto la mano antes de votar, bueno, se abstuvo, en definitiva. Y Daniel Benzuzán, que dijo, bueno, está bien, habló más a favor de la suspensión que en contra, Sí. pero decía, bueno... Eso fue lo divertido de la sesión, viste, se contradecían lo que decían con lo que votaban.
Pero en última instancia él decía, bueno, a ver, por ejemplo, dicen que van a ahorrar plata, queremos saber en qué la van a gastar. ¿En qué la van a gastar? Aparte decía, pero convoquen ya a la licitación, él decía. Claro. No, convoquen ya porque sí, los tiempos empiezan a correr, hay tiempo. Si no se hubiera aprobado ayer, se complicaba. Pero, y sí, porque los plazos electorales te presionan sobre la nuca. Eso va a ser interesante para lo que respecta de la próxima reforma electoral que se viene. Recordemos que tenemos suspensión de las PASO adentro. Sí. Boleta única. Ah, claro, eso también. Y eso va a ser una novedad que se sancionó el año pasado, que fue la última victoria legislativa en el Senado que había tenido el gobierno antes de el año pasado, porque después, bueno, pasó lo de la expulsión de Edgardo Cuéllar, medio que el Senado durante todo el resto de la mitad de año, desde que se sancionó boleta única, quedó medio frisado. Y va a ser interesante ver cómo va a ser PASO. No tenemos PASO. Cómo va a ser votar con boleta única en octubre y si va a prosperar o no va a prosperar ficha limpia en el Senado, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a ver qué decía en el programa Orden del Día el diputado Agustín Domingo sobre el tema de las PASO. Siempre se especula con eso, ¿no? Nosotros siempre tuvimos la misma posición en contra de las PASO. La verdad es que en la provincia no se llegó a implementar nunca, se suspendieron primero y se derogaron finalmente. Es un costo innecesario, es algo que los partidos políticos debieran resolver sin necesidad que el Estado les imponga nada y mucho menos que a la ciudadanía les imponga la obligación de ir a votar por la interna de los partidos políticos cuando, si bien la Constitución es clara respecto a que los partidos deben garantizar la democracia interna, no quiere decir que el Estado deba poner recursos para que eso ocurra. O sea, es una obligación que tienen los partidos, que la deben cumplir, que no pueden ser organismos o entidades autocráticas, pero eso no quiere decir que el Estado deba utilizar recursos de los contribuyentes para eso. Escuchábamos al diputado Agustín Domingo y ahora veamos lo que decía la diputada Ana Clara Romero de Chubut en el programa La Bancada. Para nosotros es una discusión que no puede ser en extraordinarias. Entonces me parece que se logró el consenso para la suspensión en el 2025. Me parece que es un poco la agenda que, no sé si en el 2025, que es año electoral, y a veces se dificulta justamente, discutir estos temas, que eventualmente obviamente será para adelante, pero sí, una agenda de discusión de cómo resolver esto a futuro. Nosotros, y esto, lo hemos conversado con el gobernador, entendemos que para las legislativas tiene menos sentido, para las ejecutivas puede ser una manera transparente también de definir lugares de suma importancia y donde las cúpulas de los partidos políticos de alguna manera no digiten de antemano esta situación. Así que, me parece que es un debate para dar y no está cerrado. Lo que sí está cerrado por hoy acá en este programa, el tema de las PASO. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Con el tango conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser?
Y seguimos con plenario, segundo bloque. Vamos a hablar ahora de un tema que despierta mucho interés cuando se publica. Es un trabajo que suele hacer la revista Parlamentario, parlamentario.com. Difunden, que yo algo tengo que ver con eso, difunden, en general difunden todos los años un balance de lo que se habla en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Bueno, a fin de año, pasado fin de año, se suele hacer un conteo de palabras. Conteo de palabras que, bueno, es devorado inmediatamente por todos aquellos diputados y senadores que, bueno, quieren saber a ver cómo salieron ellos en el ranking que se arma, a ver, y siempre nosotros decimos, porque, ya digo, algo tengo que ver con parlamentarios, decimos siempre, esto es cuantitativo, no es cualitativo, no tiene que ver con que los mejores diputados o senadores no necesariamente son aquellos que más hablan, claro, sino, casi diría, son los que más dicen, en todo caso, pero bueno, tiene que ver, el trabajo legislativo tiene que ver con los proyectos que presentan, la manera como debaten y bueno, y obviamente tiene mucho que ver las asistencias también, el trabajo en comisiones sobre todo, y también tiene que ver con lo que hacen, este es el Parlamento, acá se parlamenta y bueno, muchos aprovechan el recinto para hablar y ahora vamos a hacer un repaso de los resultados de ese trabajo que hicimos y ahí vamos a ver, bueno, que los resultados del mismo que normalmente tienen al presidente de la Cámara, es la persona acá, Martín Menem. Suele suceder que el presidente de la Cámara sea aquella persona que más habla, más palabras dice, y entonces en este caso tiene 72.276. Mirá, este es el primer año de trabajo de la experiencia de Martín Menem. Mira. Y bueno, tiene que ver mucho que ver en este caso, ¿por qué habla tanto él? Porque dirige los debates y porque ya de por sí cada vez que da la palabra, ya arranca con ventaja porque tiene nueve palabras a favor. Porque, justamente porque en este caso, cuando dice, bueno, tiene la palabra, por ejemplo, tiene la palabra el señor diputado tal, claro, por tal lugar. Entonces ahí son 9 palabras con las que ya arranca. Por todos los diputados que hablan, o sea, claro, por cada sesión. O sea, así es, exactamente. Tiene entonces sentido. cada uno, él arranca ya con una ventaja. Entonces en este caso tiene 72.276 palabras. Mientras que el segundo lugar lo ocupa, como suele suceder, un jefe de bloque. Acá son los que más tiempo tienen para expresarse. En este caso, Germán Martínez, Unión por la Patria de la provincia de Santa Fe, 39.840. Fíjate vos que es casi la mitad del primero. Y en tercer lugar, la izquierda, que suele figurar bien arriba. Después vamos a hacer una referencia puntual, que tiene 32.743 palabras, Cristian Castillo. Uno de los, ¿Cómo habla la oposición, no? Cómo habla la oposición y cómo habla la izquierda. Eso vamos a hacerlo porque justamente este trabajo que lo traemos acá, sobre todo a colación, porque hubo una referencia puntual en la primera sesión del año en la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara, Martín Menem, le hizo una referencia cuando, bueno, hizo la exposición Cristian Castillo, como miembro informante del dictamen de las PASO también, sobre las PASO, y lo apuró al final, dijo. Y entonces le dijo, bueno, hasta ahora no hablo nada del dictamen. No, bueno, pero no me pueden interrumpir y qué sé yo, bueno, pero hable. Y después finalmente, cuando, bueno, terminó de hablar, terminó de hablar, y Vanina Biasi, que después lo secundó, dijo, hay que dejarlos hablar, no nos pueden interrumpir. Y dijo, bueno, pero los de izquierda hay un informe que dice que los de izquierda son los que más hablan. Ahora después vamos a ver que eso es así. Y lo vamos a ver acá también en el caso de Nicolás del Caño, que es el cuarto lugar también de la izquierda, que es 28.167 palabras. Otro jefe de bloque, en este caso del radicalismo, Rodrigo de Loredo, tiene 20.428 palabras expresadas. Y sexta, Vanina Biasi, 19.481 palabras. Fíjate que entonces son 3 de izquierda, la izquierda, ahí, entre los 6 primeros lugares, 3 de izquierda. La mitad de los 6 primeros son de la izquierda. Seguimos, vamos a poner a los 10 primeros y vamos a ir a la tercera placa, donde aparece Juan Manuel López,
que tiene ahora Juan Manuel López, que tiene 18.648 palabras, es otro presidente de bloque de la coalición cívica. Y después tenemos a Silvana Giudici, que tiene 17.796. Ella no es presidenta del bloque, pero es secretaria parlamentaria. O sea, hablan mucho en el recinto. Igual que Soledad Carrizo, que es la secretaria parlamentaria del bloque UCR, y que en su caso dijo 17.218 palabras. Y cierra estos 10 primeros lugares, lo tenemos a Nicolás Mazzot, de Encuentro Federal, 15.921. Y es uno de los más encumbrados legisladores de Encuentro Federal. Recordemos, él no es el vicepresidente del bloque, el presidente es Miguel Pichetto, que figura entre los 20 primeros, creo que está en el puesto 14. No vamos a repasar todos los... Acá no son los 100 primeros, sino los 260 más o menos que hay. Igual el dato del que menos palabras estará... El dato, eso es lo que es más esperado, porque bueno, acá es toda una referencia a aquellos que no dicen palabras o aquellos que no dicen discursos. Claro. Los que no dijeron discursos, por ejemplo, hay 33 diputados que no dijeron discurso durante todo el año. Durante todo el año. Que solamente que intervinieron, que no quedaron en cero, pero que dijeron, figuran... habiendo dicho algunas cuestiones, algunas cosas puntuales. Por ejemplo, vamos ahora a hacer referencia a los que dijeron una sola palabra en todo el año. Una sola palabra quiere decir afirmativo, negativo, abstención. O abstención, sí. Esa suele ser esa palabra. Vamos a la próxima placa, a ver si la tenemos. Entonces tenemos a estos, son los que dijeron una sola palabra, son 9 personas 9 diputados que dijeron solo una palabra. Fernanda Ávila, de Unión por la Patria, de Catamarca. Ella llama la atención, ella fue funcionaria, fue secretaria de Minería. Es una persona que acá en las comisiones, cuando venía como funcionaria, hablaba mucho. Acá no tuvo nada que decir. Después tenemos a Emanuel Bianchetti, del PRO, de Misiones, que también tiene una sola palabra. Tenemos a Jorge Chica, que es de Unión por la Patria, también de San Juan, una sola palabra, y Ricardo Daives, de Unión por la Patria. Y me comía a Celia Campitelli, de Unión por la Patria, de Santiago del Estero. Ahí en esta placa hay 2 santiagueños, por ejemplo, de Unión por la Patria. Celia Campitelli y Ricardo Daives, que dijeron solo una palabra, que no sé cuál fue en ese caso, pero es o afirmativo, o abstención o negativo. Tenemos en la otra placa, vamos a ver quiénes también completan estos 9 legisladores que solo dijeron una palabra. Nicolás Ema, de La Libertad Avanza. José Gómez, que es de Unión por la Patria, de Santiago del Estero. Los santiagueños no se caracterizan en el recinto, por lo menos por hablar mucho. Gerardo González, de La Libertad Avanza, de Formosa. Y Gerardo Huesen, también de Tucumán. Son los 9 diputados que solo dijeron una palabra en todo el año. Vale también mencionar, por ejemplo, que aquellos casos en que hay algunos, por ejemplo, la diputada Natalia de la Sota, que tiene 33 palabras. Son bastantes, pero nunca dijo discurso. Pero a lo mejor se le contabiliza todo y esto se hace en función de las taquigráficas. Claro. De las taquigráficas, la versión de taquigráficas, donde queda todo marcado. Y entonces dice, gracias señor presidente, mi voto es negativo. Nos pasaba mucho en tiempos de la pandemia, por ejemplo, en tiempos en que los diputados, en que las sesiones eran de manera por Zoom, se hacía las videosesiones, y solía suceder que cada uno tenía que expresar a viva voz. Si no tenía buena conexión, tenía que expresarlo, no se logueaba bien o lo que fuera. Entonces tenía las sesiones eran mucho más largas también, pero uno por uno había que ir yendo en aquellos que no habían quedado marcados cómo votaban y decían cómo habían votado. Por eso ellos sumaban. Ahora bien, había casos así todos que quedaban en cero porque tenían buena conexión, entonces claro, ni siquiera ahí podían hablar. Estamos hablando del año 2020 y ahí hubo solamente 2 que quedaron en cero, 2 diputados, y en el año 2021 15 que quedaron en cero. Este 2024 quedaron 6 en cero. En el histórico, este trabajo se hace desde el año 2007.
En el histórico general, en 2011 fueron 80 los diputados que quedaron en cero. También pocas sesiones. En el año 2019, 62 quedaron en cero. Y en el tiempo más reciente, en 2023, quedaron 50 en cero. Ahora vamos al momento cúlmine, que es cuánto los diputados que quedaron en cero en todo el año no dijeron nada. Y vamos a Rocío Bonacci, de La Libertad Avanza, de Santa Fe, que no dijo ningún discurso. Ignacio García Aresca, de Encuentro Federal de Córdoba, tiene en este caso, para decir que es el segundo año que queda en cero. O sea que es una persona, un diputado que no habla mucho, por lo menos en el recinto. Marcela Pagano, también, recordemos, tuvo varias ausencias, está embarazada, tiene un embarazo complicado, entonces tuvo ausencias y bueno, quedó en cero. Y la otra tanda corresponde a, vamos a la otra placa, que estarán Julio Pereira, en la anterior, a ver si, no sé si está en placa, pero bueno, los voy a mencionar entonces. Julio Pereira está en cero, Florencio Randazzo, fíjate que como funcionario, les pasa mucho a los funcionarios, vienen a la Cámara y no, a la Cámara de Senadores o Diputados, y a lo mejor no se asientan jamás. Y bueno, en este caso quedó en cero. El año anterior había hablado bastante porque había sido miembro informante de Boleta Única. Entonces, en ese caso, le había tocado hablar bastante. Y Federico Tournier, de la UCR, y ahí los tenemos, ahí apareció la placa. Bueno, en el caso de Julio Pereira, digamos, este es el tercer año consecutivo que no habla. Otro, ¿y qué le pasa? También es otro ejecutivo. Les pasa mucho a los ejecutivos. No se asientan en el legislativo y entonces no cuentes con ellos, por lo menos en las sesiones, en materia de discursos. Julio Pereira es de Florencio Varela, fue intendente de Florencio Varela, histórico intendente de Florencio Varela, bueno, durante mucho tiempo, entonces tiene mucha experiencia en el legislativo. Y ahora vamos entonces a lo que decíamos antes respecto de ese cruce que había habido entre Martín Menem y Vanina Biasi en esa oportunidad, y le comentó en ese momento: miren que ustedes hablan bastante. Y ahí vemos la primera placa, porque no la habíamos visto bien. Bueno, ahí entonces Martín Menem, primer lugar, 72.276 palabras. Segundo lugar para Germán Martínez, 19.840. Y el tercer lugar para Cristian Castillo, que tiene, ya que no lo veo bien, pero son 32.743 palabras expresadas en el recinto. Bueno, la izquierda aprovecha mucho las chances que tiene para hablar. ¿Qué es lo que pasa? Son diferentes bloques, o sea, ellos son un interbloque en definitiva. El Frente de Izquierda de Trabajadores, Unidad. Creo que son 5 en total. Claro, son 5 diputados. Y en realidad 5 diputados que forman 3 bloques. Un bloque de 3 y un bloque y bloques individuales que en este caso son Vanina Biasi, está, bueno, Cristian Castillo y Cristian Castillo, son otros de los bloques. Y bueno, están también por el otro lado, los tenemos del Caño, el diputado del Caño, el diputado Daniel Vilca, que es de todos es el que menos habla, pero eso no quiere decir que hable poco. Habla bastante, pero no está entre los primeros lugares. Y ellos aprovechan que los jefes de bloque tienen más tiempo. Así todo vamos a después hacer alguna referencia a lo que dice el reglamento. Bueno, me puse a buscar qué dice el reglamento sobre este tema, porque muchas veces lo escuché alguna vez quejarse a Pablo Tonelli a propósito de este trabajo, criticándolo, no criticando al parlamentario, decía pero ¿cómo impacta saber que tienen esta medición de palabras en después la decisión de hablo o no hablo, cuánto hablo, qué tan largo hago mi discurso en la sesión? Y, por ejemplo, nos pasaba alguna vez, yo estando presente, recién te lo comentaba fuera de cámara, pero lo repito ahora al aire, nos pasaba que el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, en su momento, un día se quejaba de que muchos hablaban solamente para figurar después en el ranking, figurar más alto después en el ranking. Bueno, no sé si será tan así, pero bueno, si es un aliciente para que elaboren un discurso, bienvenido sea. Hacía la referencia a que la izquierda, como dijo el presidente de la Cámara, la izquierda es la que más habla.
en el recinto, o sea, proporcionalmente es la que más tiempo usa. Y verificamos a ver si era así. Nos daba la sensación de que era así. Y miren que es así. El promedio de palabras por los diputados de la izquierda es de 18.343 palabras. Veámosle, más que duplica, más que triplica más que duplica a la coalición cívica, que tiene en la izquierda tiene 7 miembros, le contabilizamos porque estamos contando a Romina del Plac y Miriam Bregman, que hicieron medio año. Exacto. Marina Biasi llega con medio año, se ubicó sexta. Imagínate este año completo, lo que va a ser este año. La coalición cívica tiene entonces 8.818 palabras por Santa Cruz, que son 2 nada más, pero tienen participación, entonces 6.886 palabras. Acá en este detalle de bloque no incluimos, los hicimos por separado a los monobloques, pero Encuentro Federal tiene 5.301 palabras, ellos son 16. La UCR, que estábamos contabilizándolos, bueno, ahora por cómo están ahora en todo caso, pero durante todo el año, el resto del año habían estado unidos, 5.166 palabras. La Libertad Avanza, 4.914 palabras, es el promedio de esos 39 diputados. Llamativo que el diputado que más palabras contabilizó fue Germán Martínez y su bloque no está dentro de los primeros. Claro, porque ranking. Son muchos. Y tiene mucho que habla poco y que te tira abajo el promedio. Vamos a la placa siguiente y vamos a terminar de ver, y ahí sí aparece Unión por la Patria con 4.054 palabras. Después viene Democracia para Siempre, que 3.965. Innovación Federal, tenemos al PRO, 3.220 palabras. El MIT, que tiene 3 diputados, 3.062. Ahí te da una idea, porque a cuantos menos seas, si hablan, te sube mucho el promedio. Claro. Innovación Federal, 2.199. Y te pasa así que, bueno, Producción y Trabajo, 879 palabras. Ahí tiene una diputada que habla mucho y la otra que no habla tanto. Entonces, bueno, se compensaron. La que habla mucho tiene como 2.000 y pico. Picón Martínez, sí. Su compañera de bancada le baja el promedio. E Independencia, los 3 tucumanos que se cindieron del bloque Unión por la Patria, 293 palabras, o sea, ahí sí, los 3 son parejos, no hablan demasiado, ninguno llega a las 4 cifras. Y vamos a los bloques unipersonales. Y donde ahí tendremos que, bueno, el Movimiento Popular Neuquino con Osvaldo Giancafilo, que tiene 12.102 palabras y que ya de por sí ya figuraría en muy buena ubicación, figura entre los 20 primeros, es el patagónico mejor ubicado y como monobloque entraría, ya terciaría entre los demás, pero bueno, no lo ponemos con todos los bloques. Acá ponemos a los monobloques. Creo que es la tucumana, la diputada Paula Modeo, 6.153. La Fuerza del Cielo, que es la diputada Lourdes Arrieta, 2.972 palabras. Defendamos Santa Fe, este es recientemente escindido Roberto Mirabella, que tiene 1.654 palabras, y Unidos, que es Barleta, diputado es radical, sigue siendo, 1.167 palabras. Y algunos detalles ahora vamos a hacer. Yo decía, estaba mirando un poco cómo es que se reparte la palabra, porque acá no pasa que pueden hablar todo el tiempo que quieran, siempre siguen hablando. No es normal que le corten el micrófono, eso sí es verdad. Pero el uso de la palabra lo rige el artículo 150 del reglamento de la Cámara de Diputados. Y entonces establece, por ejemplo, si vos hablaste de un tema, ya no podés volver a hablar. Cosas que después, veamos que en la práctica eso se cumple y no se cumple. Porque claro. Muchas veces si uno habló, no puede volver a partir. O sea, sí puede hablar, si pide la palabra, pide una interrupción, le pide una interrupción, se la conceden, ahí sí puede hablar, pero si no le corresponde más hablar. Los miembros informantes por reglamento tienen 20 minutos para hablar.
ya sea del mayoritario, así tengas un bloque, si sos miembro informante, si tuviste dictamen y sos de un bloque de 1, no importa, tenés 20 minutos más de hablar. Si el bloque posee entre 1 y 3 miembros, tienen 12 minutos para hablar. Si son de 4 a 10 diputados, 15 minutos, más de 10, 20 minutos, y el resto tiene 7 minutos. Los plazos son improrrogables y el artículo 151 habla de establecen debates libres que no son para nada habituales en estos casos. En este conteo también sumamos, por ejemplo, cuántas palabras dijo el presidente de la Nación. ¿Te acordás cuando vino el 15 de septiembre a presentar el presupuesto? Presupuesto, dijo 5.547 palabras en esa oportunidad. Y Guillermo Francos, cuando dio su primer y único informe en la Cámara de Diputados, durante el año dijo 15.112 palabras en esa intervención que tuvo. Este año hubo muchas sesiones, por eso hay pocos que quedaron. Hubo 20 sesiones durante el periodo ordinario y 4 sesiones durante extraordinarias, aquellas donde se debatía el tema de la ley de bases. Y se expresaron a lo largo de todo el año, y las contamos una por una nosotros, 1.233.453 palabras. Eso fue en el año 2024. Para encontrar un número superior a esa cantidad, hay que remontarse al año de pandemia, donde nadie tenía nada que hacer y hubo muchas sesiones por Zoom. 2020, 1.443.754 palabras. Y el año en el que más se habló desde que hacemos esos conteos, 2016, con 1.557.287 palabras. Y bueno, aquellos, los que están entre los que no dieron discurso y no figuran en placas, tenemos a Natalia de la Sota, Luciano Laspina, que ha dejado de hablar, ha dejado de dar discursos, tiene 22 palabras, algo así. Yolanda Vega, Gerardo Cipollini, María Luisa Montoto, Luis Basterra, Daniel Bancic, Victoria Borrego, María Los Ángeles Moreno, Ramiro Fernández Patri, Alberto Arrúa, Elías Fernández, Guillermo Montenegro, Álvaro González, Lorena Massicín, Héctor Baldassi, María Graciela Parola, María Sotolano, Martín Yesa, Estela Neder, Belén Abico, Dante López Rodríguez, Aníbal Tortolero y Alfredo Vallejo, que ya no es más diputado. Son aquellos que no expresaron discursos. Y bueno, ese es más o menos un balance de lo que fue este año en materia de palabras. Ahora los que nos quedamos sin palabras somos nosotros, porque vamos a una breve pausa y después seguimos en el tercer bloque. Volvemos al Senado y vamos a contar todo lo que faltó contarles sobre la sesión de ayer. Pausa y ya volvemos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Con el tango conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. ¿Entrenaste en Italia?
Tercer bloque de plenario y volvemos a lo que fue la sesión de ayer en la Cámara de Senadores. Hablábamos durante todo el primer bloque, se lo dedicamos a lo que fue las PASO, no fue el único tema. También se votó durante esta sesión de ayer un tema clave como es el de reiterancia y reincidencia, un tema que fue aprobado de manera unánime. Sí, unánime, José, pero con algunos ausentes. En este caso fueron todos de Unión por la Patria. Estamos hablando de Rodolfo Suárez, de Gerardo Montenegro, de Anabel Fernández Agasti, de Sergio Levi y Claudia Ledesma. Esos fueron los ausentes en lo que respecta de reiterancia y reincidencia, pero como vemos, hubo 67 votos afirmativos de parte de todos los bloques que integran la Cámara. La realidad es que fue algo que atravesó y todos los sectores políticos y prácticamente eliminó cualquier tipo de división partidaria con respecto de este proyecto. Estamos hablando de una reforma del Código Penal que impulsó, abanderó más que nada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y lo que busca es terminar con la puerta giratoria. Reiterancia, por un lado, lo que implica es que una persona que tenga al mismo tiempo 2 o más imputaciones en distintos procesos, aunque no exista ningún tipo de condena, pueda aplicar la previsión preventiva. Claro. Y por otro lado, la reincidencia, lo que es un proyecto que considerará reincidente a cualquier persona que tenga 2 o más condenas con penas privativas de la libertad, siempre que exista cuando una de esas condenas firme, ¿no? Estos dos proyectos, estas dos iniciativas tuvieron, como vemos, una unanimidad de parte de todos los bloques en la Cámara del Senado, pero hubo una votación en particular. Claro, porque a priori nosotros inclusive lo habíamos mencionado como que era un tema que era el más complicado de aprobar. Bueno, me como mis palabras porque fue sancionado unánimemente. Pero ¿por qué venía esta referencia? Que cuando tuvo dictamen, hace 2 semanas, habían expresado muchos sus cuestionamientos, dijeron, bueno, y se había pautado una reunión justamente para limar esas diferencias, una reunión para este martes pasado que finalmente fue suspendida, donde se iba a presentar Sebastián Amerio para exponer el secretario de Justicia, sí, el segundo de Cunio Libarona. Claro, así es. Entonces, en ese caso, bueno, se ve que el tema, las dudas estaban en lo particular. Exactamente. En la votación en particular hubo divisiones de Unión por la Patria, que apoyó la votación en general, en su gran mayoría, excepto esos 5 ausentes. Después, en el artículo 1 y el artículo 2, donde justamente se habla de la reincidencia y la reiterancia, son esos 2 artículos, votaron también a favor, pero todos los que son los artículos que hablan sobre, que detallan la reglamentación, se podría decir, de lo que es la privación de la libertad, desde el artículo 3 al 10º, ellos votaron en contra, se distanciaron. Hubo 38 votos afirmativos y 29 negativos en esa votación en particular, en lo que fue del artículo 3 hasta el artículo 10. Reitero, artículo 1 y artículo 2, donde justamente definen la reincidencia y la reiterancia, exactamente igual que en la votación en general, con los 67 votos afirmativos. Y ahora pasamos entonces a lo que fue el segundo de los temas tratados. En realidad fue el tercero. No olvidemos de los pliegos, fue lo primero que se debatió en lo que era el temario de la sesión. Y fue juicio en ausencia, que se trató... ahí sí hubo también un poquito más fractura, te diría. Eso se trató alrededor de las... después de las 20, creo. Yo creo que fue todo alrededor de entre las 9 y las 11 de la noche, si mal no recuerdo, que se dieron como los proyectos penales. Juicio en ausencia fue... Bueno, es un proyecto que ahora es ley, donde...
básicamente lo que hice es modificar la legislación actual con respecto de que si un imputado está ausente, se frisa el caso. Entonces, en este caso se puede seguir con cualquier procedimiento judicial, aunque el imputado esté ausente. Esto puso sobre la mesa más que nada la cuestión sobre el memorándum con Irán, ¿no? Claro. Porque, bueno, es una de las... decían como que, ¿viste cuando dicen, bueno, ficha limpia tiene nombre y apellido? Bueno, este proyecto decían, básicamente se trata del caso de Irán. Entonces, porque bueno, buscan justamente juzgar a los libaneses y los iraníes que están prófugos y que no pueden, porque la legislación actual hasta ayer no permitía continuar con estos procedimientos si estos no estaban. Obviamente que requiere también de un montón de pasos previos, ¿no? Se tiene que declarar un rebelde, no recuerdo ahora el detalle, pero también tiene que haber algún tipo de comunicación con el otro estado y que no haya respuesta. No es que simplemente porque no esté presente se puede directamente aplicar, pero sí hay un avance muy importante, histórico te diría, en lo que respecta de lo que son estos casos de terrorismo, incluso porque juicio en ausencia permitiría y cambiaría que el Estado argentino pueda continuar los procedimientos judiciales con estos casos. Y bueno, ¿quiénes votaron? A ver, veamos a ver si tenemos la placa de juicio en ausencia. Son 45 votos afirmativos, 22 negativos, todos los 22 son de Unión por la Patria. Y ausentes también hubo Unión por la Patria 5, Guado de Pedro, Anabel Sagasti nuevamente, Larraburu, Lewandowski y Rodolfo Suárez. Recordemos que, si bien hubo votos a favor. Hubo votos a favor de Unión por la Patria, la gran mayoría fueron en contra. Está también, uno de los senadores de Unión por la Patria está... Los que votaron a favor, a ver si es correcto, son 8, puede ser. Bensoussam, Corpachi, Mansur tiene una muy buena relación con la comunidad israelita. Sandra Mendoza, Carolina Moisés, el senador Montenegro, Neder y Salino, dos de los santiagueños por lo menos también se alinearon con ese tema. Sí. Y bueno, Oscar Parrilli, senador de Unión por la Patria, que votó en contra, el procesado fue el miembro informante. Miembro informante procesado por el atentado a la AMIA. Tiene causas por encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional en la causa, justamente por el encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA. Pero fue interesante toda la exposición, digo, Perdón, misma causa por la que está procesada Cristina Fernández de Kirchner. Claro, sí, el memorándum con Irán. Y él explicó las razones del memorándum con Irán, dio los argumentos, fue muy interesante, para toda la carga que tuvo, la carga importante que tuvo ayer la sesión, que tampoco fue tan corta, pero se habló bastante y daba se habló de muchas cosas muy delicadas y en muy poco tiempo, se podría decir. Pensá que... Sí. Los debates eran rápidos, concisos. Exacto, sí. Fue, de hecho, lo que más tardó fue, obviamente las cuestiones de privilegio que están al principio, después cuando intentaron hacer la creación de la comisión investigadora, después lo que fue las PASO, pero desde que fue a partir de las PASO y todo el resto de los proyectos fue prácticamente, rápido, una cuestión de horas. Sí. Fue... Muy, muy conciso y muy al grano. Y también se agregó la ley antimafias. La ley antimafias, que eso fue de último momento, ¿viste? Porque no hubo movimiento en el Senado con respecto de la ley antimafias hasta que, cuando convocaron la sesión, hubo reunión de labor el día anterior, el miércoles definieron agregar la ley antimafias al temario y finalmente fue aprobada con 38 votos positivos, 0 negativos, pero... prácticamente todo Unión por la Patria. Lo que pasa es que se habían ido. Se fue, claro. Unión por la Patria. Se quedaron dos nada más. Sí, quedó... Lewandowski y Moisés, Carolina Moisés. Exactamente. Carolina Moisés, que es un electrón loco en este momento, ¿viste? Suelto ahí. Ella actúa, no tiene gobernador, no responde al gobernador, entonces ella actúa según sus convicciones. También se ausentó Kroneberger de la UCR, además de Unión por la Patria. Un dato. Sí.
Pero bueno, la ley antimafia es otro proyecto de la ministra Bullrich, que justamente lo que busca es combatir el crimen organizado, otra vez hablando de proyectos penales, en este caso aumentar penas y también para quienes integren organizaciones delictivas. Yo creo que el aspecto más llamativo, que generó también su polémica cuando se trató en diputados, es el hecho de que el proyecto lo que busca es ampliar también las condenas para quienes integren la organización delictiva acusada, pero que no estén relacionadas directamente con el hecho. O sea, eso yo creo que es como el hallazgo principal de lo que sería la ley antimafias, ¿no? Pero bueno, esas fueron las 4 victorias legislativas que tuvo el gobierno ayer en el Senado, a la que yo le sumo una quinta que tiene que ver justamente con el fracaso de la creación de la comisión por la investigación del caso Libra, que ahí vamos, justamente, sí. Sí, a ver, generó mucha polémica también, José, porque hubo muchos senadores que amagaron con votar de una forma y después cambiaron el sentido de su voto. Principalmente hay que entender que un poco lo mencionábamos en el momento que estábamos en vivo, viendo cuando se estaba dando la votación ayer, que primero se vota por 2/3 que admitan el tratamiento sobre tablas de la creación de esta comisión. Y después se vota también con 2/3 si efectivamente crean la comisión. Es una comisión que había propuesto la UCR, que había firmado con 5 firmas, incluso el jefe de bloque, Eduardo Vicci, que finalmente votó en contra de la creación de la comisión. Y que lo que buscaba era justamente hacer una comisión con 17 senadores que tenga la facultad de pedir documentación, de pedir a testigos que vengan a declarar al Senado, centrado en lo que fue el caso de la criptomoneda Libra que se dio el viernes, hace una semana, siento que fue hace un año ya, pero fue recién hace una semana. ¿Y qué pasó? Bueno, finalmente hubo 53 votos afirmativos, si no me equivoco, para lo que era la admisión del tratamiento. Sí, ahí votó Vicci. Ahí votó Vicci, ahí votó también Werling del PRO, ¿te acordás que mencionábamos ayer que lo veíamos entre los que votaron a favor? Pero después, cuando se votó la creación de la comisión, Werling no votó a favor de la creación de la comisión, Vicci tampoco. Al revés también, ¿sabes quién votó? Mónica Silva, que ya tenía su propio proyecto para hacer una comisión bicameral. Entonces, ponele, votó en contra de admitir la comisión de la UCR, pero sí después votó a favor, una vez que se admitió, votó a favor de crear una comisión. Claro. Entonces, hubo 6 senadores que votaron diferente, pero lo que marcó mucho fue la gran diferencia, la gran división en lo que fue el radicalismo, ¿no? Porque estamos hablando de que tenés prácticamente, no sé si fue un 50-50, pero tenés a los que votaron en contra, tenés a Eduardo Vicci, con 6, a Víctor Zimmerman, que aparte volvió Víctor Zimmerman de la licencia que tenía hasta fines de febrero, la adelantó una semana, un poquito más de una semana, para justamente integrar, para poder ayudar al gobierno con la sesión de ayer. Él estaba de licencia, claro, porque estaba... Ministro de Producción en Chaco. Ministro de Producción en el gabinete de Leandro Cedero en Chaco. Después también votó en contra de la UCR Mercedes Valenzuela, Estela Maris Olaya, Mariana Jury y Eduardo Galareto. Y después los que votaron a favor de la UCR estaban Martín Lustó, Pablo Blanco, Daniel Kroneberger, Flavio Fama, Maximiliano Abad y Carolina Lozada. O sea, una división muy contrastada, ¿viste? Y bueno, obviamente que el hecho de que haya una firma que pida la comisión y que después vote en contra generó mucha polémica. Martín Lustó en el recinto denunció que hubo presiones de los gobernadores para que finalmente falte un voto, que era el de Vicci, un voto para que se pueda efectuar la creación de esta comisión. Con 47 votos afirmativos terminó fracasando el intento y una sesión que decían, che, no abran el recinto el jueves, porque justo en esta semana que estás hasta el cuello por el escándalo Libra, no te conviene porque se te viene, al final no hubo ningún tipo de problema. Al contrario, yo creo que es una quinta victoria legislativa. En un término discursivo, José, vos sabés que la creación de una comisión no necesariamente significa... Sí, pero bueno, resolver. Se celebró, se escuchó, escucharon celebraciones,
algún brindis se habrá hecho ya Probablemente. en Estados Unidos, justamente porque aparte por lo ajustado todavía le da más adrenalina y lo celebra más el presidente. Sí, de hecho, bueno, generó mucha polémica el rechazo de la creación de esta comisión. ¿Y sabes quién se pronunció? Se pronunció recién hace instantes, hace unos minutos, el PRO. Ajá. Diciendo la justicia debe investigar, el Congreso legislar, en relación a lo que fue, bueno, justamente el fracaso de esta comisión investigadora. Y dice, la doctrina reconoce esta prerrogativa para crear una comisión investigadora en el Congreso, pero la concibe como un medio para cumplir las funciones propias del Poder Legislativo, elaborar leyes y ejercer el control institucional. Por ello existe consenso en que una comisión legislativa no debe constituirse con el propósito principal de investigar delitos, ya que esa es una función exclusiva del Poder Judicial. Por esa razón, nuestro bloque de senadores decidió no acompañar la creación de una comisión investigadora. Con la excepción de la Guadalupe Tagliaferri, que hizo eso. Sí, y votó a favor. La retista Tagliaferri. Así es. Bueno, igual algo que destaco es, a ver, hay muchas propuestas también de otros bloques acá en diputados para crear comisiones investigadoras. Esta fue la primera vez que se intentó porque justo se abrió el recinto. Muy pero probablemente... Si no pudieron en el Senado. Si no pudieron en el Senado es muy difícil que prueben en diputados. Ya el PRO adelantó como piensa. Que ya igual lo había dicho Santilli, o sea, es muy difícil que consigan los 2/3 para crear cualquier tipo de medida, especialmente la de juicio político, que tiene un sector que es centrado en la Unión por la Patria y 3 diputados de Encuentro Federal, pero todo el resto no está a favor de avanzar con un juicio político, esa descartada todavía más. Pero bueno, hay otras iniciativas que de acá a marzo, cuando haya sesión, probablemente se lleva al recinto a ver qué resulta. ¿Qué resulta? Mientras eso sucedía, acá en la Cámara de Diputados había una reunión de comisión. Es tiempo de extraordinarias, no era por un tema de extraordinarias, pero las comisiones pueden reunirse. Lo que no pueden es dictaminar en tiempos en los que no hay sesiones ordinarias. Hubo una reunión entonces de la Comisión de Transporte, la comisión que preside Pamela Verasay, que trató nada menos que el caso del tema de la modernización y ampliación de la hidrovía Paraguay-Paraná. Recordemos, y estuvo la presencia, acá no era una reunión solamente pedida por la oposición, en este caso es una oposición amigable, sino que estuvieron todos los sectores, fue de lo más interesante y estuvo justamente el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que es Iñaki Miguel Arreceigor, que y bueno, fue bastante extensa la reunión. Y él habló, inclusive porque el antecedente que hay es la denuncia, el tema de que quedó hubo un solo oferente para en la licitación de hidrovía y justamente entonces se decretó desierta y se volverá a hacer una convocatoria a licitación por parte del gobierno nacional. Y lo que denunciaba Arreceigor durante esta reunión, que por eso digo, no pasó medio más desapercibida porque toda la atención estaba puesta en el Senado, pero acá, bueno, él habló de que había, bueno, habló de casta, habló de lo peor de la política, porque hablaba de presiones, en este caso empresariales, justamente a los otros grupos empresarios para que no se presentaran, y se presentó uno solo, en definitiva. Así que eso fue un poco lo que se habló durante esa exposición. Y sobre el tema habló en el programa Pasos Perdidos el diputado radical Atilio Benedetti y esto es lo que decía. Una comisión que tendría que haber, esta reunión tendría que haber ocurrido hace un año. Pero bueno, felizmente convocado por la Comisión de Transporte, vinieron funcionarios que tienen a cargo la licitación de la hidrovía. La hidrovía es la principal ruta fluvial que tiene el país, por donde sale el 80% de nuestras exportaciones. Así que ahí el tema del calado es fundamental, el tema del peaje es fundamental y el tema a qué puertos toca también es fundamental. Así que, como bien decía Amanda, en Entre Ríos a nosotros tenemos puertos
de aguas profundas, pero que necesitan el canal correspondiente. Así que bueno, pude plantear también allí la necesidad de que sean incluidos. Se cayó la licitación. Venció, ¿no? Después de 30 años. Sí, está vencida ya desde hace varios años, pero venía prorrogándose. El anterior gobierno hizo allí una especie de parche con la Administración General de Puertos, y es necesaria una nueva licitación para que calen nuevas obras, más profundidad, ponerse de acuerdo a las necesidades del transporte de los tiempos. Y hace poquitos días cayó una licitación controvertida, donde había muchas sospechas. Bueno, allí me parece que se empezó a intentar poner luz sobre este tema en la Comisión de Transporte, ahora en diputados. Esa reunión de transporte a la que hacía referencia fue la que se realizó ayer. Para la semana que viene hay 3 comisiones convocadas también para hacer informativas. 3 comisiones que se van a reunir en el marco del receso, una vez que finalicen las extraordinarias, justo una semana antes de que piensen las ordinarias, todas el martes. Por lo pronto, al mediodía se va a reunir la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, para hablar de la desregulación energética y de los ajustes tarifarios, subsidios y electrodependientes. Después, a las 15, la Comisión de Comunicaciones e Informática, en relación al uso de criptomonedas y la prevención de estafas. Y a las 5:30 va a reunirse, como mencionaste más temprano, la parlamentaria mixta revisora de cuentas por la agenda de trabajo del 2025. Esas son las 3 comisiones que se van a reunir la semana que viene, que van a estar en nuestra agenda, previo a que venga el presidente de la Nación el sábado a las 9 de la noche, el 1 de marzo, para hacer la apertura de las sesiones ordinarias y comenzamos este año legislativo 2025, que se va a venir recargado desde ya. Probablemente el presidente anuncie cuáles van a ser las reformas que va a priorizar para este año, que encima es año electoral, claro. Y eso va a estar atravesado acá en el Congreso. Y también, bueno, expectantes a lo que va a pasar con los decretos de la designación de los jueces de la Corte, ¿no? Todo eso es todo lo que depara la próxima semana. Esta semana, hoy, final de las sesiones extraordinarias. El periodo de sesiones será hasta el día de hoy, 21 de febrero. Hoy concluye todo. La semana que viene entonces tendremos estas 3 reuniones y toda la previa de lo que será el sábado, con la presentación del presidente de la Nación y el inicio de ordinarias a partir del lunes. Oficialmente a partir del lunes siguiente. Llegamos al final de esta edición muy cargada de plenario. Gracias, Dani. Gracias, José, un placer acompañarte. Y con ustedes nos despedimos hasta el próximo lunes. Ahora los dejamos en la continuidad informativa de DTV con los compañeros de Pasos Perdidos. Hasta el lunes, buen fin de semana.